Hola a todo el mundo, soy Katia de Ruso con Katia. Estamos aquí en nuestro podcast. En el episodio de hoy te cuento sobre el caso preposicional. ¿Qué son casos? ¿Sí? Si estás empezando desde cero, si todavía no has visto nada de la gramática rusa, te digo en breve qué significa un caso. ¿Sí? Un caso son formas de las palabras, son tipos de situaciones en cuales cambiamos las formas de los sustantivos, pronombres y adjetivos. Eso significa que si estás hablando de algo o alguien, por ejemplo, hablas de ti y dices, я люблю бегать, me gusta correr. Y tú hablas de ti, pues tú eres el sujeto. Pero una vez algo o alguien no es el sujeto, por ejemplo, te invito conmigo, приглашаю тебя со мной. Ahí empiezan a aparecer algo como una preposición, tenemos la preposición y la palabra en sí tiene que cambiar. Normalmente cambiamos la terminación. ¿Ok? La gente que me está viendo desde la cuenta de Katia Turu, por favor, vengan a la cuenta de Ruso con Katia, solo ahí compartiré todos mis ejemplos, pero aquí seguiré hablando. Entonces, el caso preposicional del que estamos hablando hoy es el sexto caso que normalmente, claro, школа, школу, así se cambia la última letra o las últimas letras, la terminación cambia, ¿sí? Y el caso preposicional se llama así porque no se puede usar sin preposiciones. Los otros casos sí que existen sin preposiciones. ¿Ya? Y de cada uno de ellos no hablaremos hoy, tengo otros vídeos en mi canal de Ruso con Katia, así explicando eso, pero la idea es que a veces si dices algo como pensar con la cabeza, en castellano tú dices con, pero en ruso hay un caso que nos ayuda a pues, hacer lo mismo. ¿Ya? Pero sin ninguna preposición. El caso preposicional sí que siempre usamos preposiciones. Ya es el sexto caso y como el menos importante, pero después de la clase quiero que saques esta conclusión que sí, es importante o no este caso, con los ejemplos que te doy. Ya empiezo con, a ver, voy a seguir con los ejemplos acá. El caso preposicional. En ruso se dice предложный падеж, porque предлог es la preposición. En ruso es masculino. Предлог, ¿sí? Los ejemplos de preposiciones están acá, ¿sí? Como na significa sobre, como sobre la mesa. V significa estar dentro de algo. Luego, o significa de, como pensar en, o a veces significa de, ¿sí? Y pri es también como al lado de o al tiempo de. Normalmente cuando hablo del caso preposicional, yo pienso en las preguntas ¿dónde? Por ejemplo, vivo en Moscú, ¿sí? Я живу в Москве. Entonces, la pregunta es ¿dónde? ¿Dónde uno está? ¿Sí? Entonces, este alguien no se está moviendo, no es a dónde vas, ¿sí? Es dónde estás. Y si estoy en San Petersburgo, digo ya в Санкт-Петербурге, ¿ya? También pongo pues ejemplos de las preguntas. Ya saben que siempre con cada caso tenemos dos preguntas, dos cosas, ¿sí? Como qué y quién. Что es qué, ¿sí? Что y quién es... ¿dónde está? A ver, acá. ¿Quién? Кто y что es qué. Y el caso preposicional, nosotros como niños rusos lo aprendemos con el verbo pensar en. Si justo pensar en algo o alguien en ruso va a verse así, sí, con el o, con la preposición o. Я думаю о тебе, pienso en ti. Y las formas de кто, что están aquí en la lámina о ком, о чем. ¿Sí? О ком, о чем. De quién o en quién, en qué.
Ya diré todas las formas de yo, tú, sí, al principio de la clase. Ahora quiero ir con los ejemplos no, ejemplos reales, sí, cortitos, para que vean cómo se usa, ¿sí? Y para que me digan si es útil este caso o no. Primero, hablar de física, ¿sí? Aquí, pues, no es física quien habla, hablamos nosotros o alguien de física. En ruso la S tiene que ser pronunciado como Z, física, física, más como en inglés, ¿sí? Z. И aquí el ejemplo es говорить о физике. О физике. También algo muy importante, si ya hablas un poco de ruso, o bueno, para tu futuro, saber que las preposiciones normalmente no tienen acento, ¿sí? Eso significa que si hay una O en la preposición, la leemos como A. Entonces aquí digo como si fuese a física una palabra, ¿ya? Y el acento está en la I, física, y digo говорить о физике, говорить о физике, hablar de física. Entonces, como el sujeto, ya, ¿de qué hablamos? El objeto, mejor dicho, ¿sí? ¿De qué hablamos? Vamos a usar la forma del caso preposicional, ¿sí? O, ¿y qué ha cambiado? Si ves, si puedes ver bien mi ejemplo, física es una palabra femenina súper típica, ya se acaba con A, es muy parecida en castellano y ruso, y física, física, va a cambiar a físique. Entonces, en el caso preposicional, vamos a usar esto y al final para singular, ¿sí? A físiке. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Полезно. Хорошо. Полезно significa útil. Eso está bien. Vamos. Luego, любовь. Любовь, ¿qué significa любовь, chicos? Любовь, tienen que saber esta palabra, ¿no? Que es amor. Amor en ruso es любовь. De hecho, tenemos un nombre así, любовь. Sí, las chicas pueden llamarse любовь. Y Dani, el ejemplo, claro, está en la cuenta de ruso con Katia. Sí. Acá estamos. Любовь es femenino, ¿sí? Любовь, она, любовь. ¿Y qué pasa? Que bueno, si tienes el nombre Любовь, es como Ekaterina, y la forma corta será Luba, Luba. Y aquí Любовь es en plan amor, en su significado primario. Y digo слова, слова о любви. Слова о любви. Слова son palabras, palabras en plural, ¿sí? Слова о любви, palabras de amor. Otra vez, ¿de qué? ¿Sí? Como de objeto, cuando queremos decir, no significa aquí de en plan que pertenecen al amor, ¿sí? No es que el amor dice esta palabra, no, es sobre, más yo traduciría como sobre el amor, ¿ya? Slava a любви, y aquí mira la forma es un poco rara, pero igual la quería mostrar. Normalmente la terminación sería ye, pero si hablamos de palabras con i ya al final o así, bueno, ya saben que con el signo suave al final de la palabra no siempre sabemos si es masculino o femenino, lo tenemos que aprender de memoria. Y любовь es femenino, entonces recuerda que palabras así van a tener la terminación y en el caso preposicional. A любви. A любви. Seguimos. Пам-пам. Диван. Что такое диван? Диван es el sofá, ¿ya? Диван. Y aquí justo hablamos de la pregunta ¿dónde? ¿Sí? ¿Где? Сидеть где? На диване.
Estar sentado, ¿dónde? En el sofá. Сидеть на диване. Aquí otra vez diván es masculino, es un sofá. Сидеть es sentarse, estar sentado. Y aquí es на диване, como por encima decimos. No podemos decir в диване como dentro del sofá. Decimos sobre, ¿sí? На диване. Сидеть на диване. Luego, проснуться. Проснуться на рассвете. Despertarse en el amanecer, ¿sí? O a la hora de amanecer. Decimos igualmente con la preposición na, pero ya contestando la pregunta ¿cuándo? Когда, ¿sí? Когда утром, por ejemplo, ¿sí? Утром se dice con el caso instrumental, pero es una excepción. Normalmente, cuando, para contestar esa pregunta, usamos el caso que, el caso preposicional del que estoy hablando, ¿no? Проснуться es la forma perfectiva, por si la necesitas. Просыпаться es imperfectivo como proceso. Y проснуться es como resultado, ¿ya? Despertarte. На рассвете. Otra vez es «е» al final, ¿sí? «Е» al final. Проснуться на рассвете. Y antes teníamos рассвет. Y aquí tenemos «е» al final. Perfecto. Seguimos. Me gusta mucho este ejemplo porque habla de una palabra que muy pocas personas conocen, saben, y no tantos rusos la usan, pero igual existe y sí sabemos qué significa y todo. Entonces, ласка, ласка va a ser cariño, significa cariño, el cariño. Y así no llamamos a nuestros seres queridos como en castellano, sí, cariño, pero es como lo mismo, es una palabra femenina. Y aquí pongo un ejemplo de нуждаться в ласке. Нуждаться, si sabes que es nada o нужно, ya sabes que significa algo de la necesidad. Justo este es el verbo que habla de la necesidad, necesitar algo, нуждаться, pero, aquí hay una cosa que tenemos que aprender en ruso, porque necesitar algo en castellano es como objeto directo, necesitar algo, sin preposiciones, pero en ruso sí que decimos v con la preposición v y el caso preposicional otra vez con «е» al final. Entonces, el ejemplo final es нуждаться в ласке. Нуждаться в ласке. Entonces, como tener necesidad de cariño. ¿Ya? Он нуждается в ласке. A ver qué me escribe YouTube. Лежать на диване. И кто сидит на диване. ¿Sí? Кто сидит на диване. Нуждаться в ласке. Me escriben en comentarios, por favor, si encuentras estos ejemplos útiles o qué piensas, si te parece difícil o fácil. El ejemplo siguiente me gusta también mucho. A ver, ¿cómo hago? Ajá, sí. Встреча, una palabra buena, súper útil. Встреча significa un encuentro, ¿sí? Una reunión. Hay otro para bloquear. Es que en esta cuenta puedo bloquear directamente, acabo de hacerlo, pero en esta no puedo hacer directamente, puedo solamente esconder el live de esta persona. Bueno, lo siento, chao. Встреча es la reunión y como reencuentro, ¿sí? Встреча, una cita también puede ser. Сообщить при встрече. Es un buen ejemplo aquí, me gusta mucho porque no se explica tanto esta preposición, especialmente con el caso preposicional, ¿ya? Lo que hacemos es básicamente como hacer algo al momento de la acción,
¿sí? Como por ejemplo en el metro San Petersburgo o Moscú puede estar escrito algo como en la puerta del vagón de metro, del metro. Sí, podemos tener una frase que dice como al entrar, no sé, no te caigas, digamos, ¿sí? При входе es lo mismo. Y acá tenemos сообщить, que es informar, como сообщение es un mensaje, entonces decimos сообщить como informar, y a la hora de la reunión. Y creo que es algo que muy pocas personas usan bien, ¿sí? Pero sí que se usa pri, en plan, como cerca de la reunión, a la hora de la reunión, ¿sí? Pues, al momento de entrar, ¿sí? Al estar ahí. При встрече. Сообщить, aquí decimos сообщить при встрече. Сложно, да. Bueno, es como en castellano la preposición es pri y la terminación, bueno, al menos se usa más con las palabras en singular, entonces es fácil. Si tenemos вход como entrada, al entrar decimos при входе, ¿sí? No se usa, como digo, en una cantidad enorme de situaciones, entonces tú puedes aprender unos ejemplos así y ya estarás bien. Сообщить при встрече. Claro, aquí no ha cambiado nada, ¿no? A ver, acá. ¿Sí? Сообщить при встрече, chicos. При встрече. Y la pronunciación aquí, cuidado que v se lee como f, встреча, y también сообщить, yo digo p, no b. Сообщить. Сообщить при встрече. ¿Sí? Cuando nos veamos, pues te lo digo. Seguimos. Toda la gente que me está mirando de la cuenta de Katia Turu, por favor, los invito a la cuenta de Ruso con Katia. Ahí comparto los ejemplos, pero si les da palo, como decimos, si les da flojera, pueden hacerlo después y ver todos mis ejemplos en nuestro canal de Telegram. Sí, en nuestro canal de Telegram que tenemos, Ruso con Katia, te descargas la aplicación y ahí nos vemos, ¿sí? Con todos los materiales. Читать при свете. Mira, otro ejemplo como el de antes. При свете. При, hablando de personas, también puede ser como en la presencia de algo o alguien. Es un poco difícil de traducir, pero intenta entenderlo. Si pri, como prefijo, como preposición, es como u un poco. Pri significa al lado de algo, ¿sí? Al lado, cerca. Entonces, si digo при свете, significa que yo estoy leyendo, читать es leer, leer, cuando la luz está encendida, ¿sí? При свете. Otra vez, свет es la luz, masculino, cambiamos a свете con y al final. Eso es clásico preposicional. Bastante fácil, no todo ye, solo любви teníamos y. Y при свете, me gusta este ejemplo, pero yo también usaría esta preposición con otro ejemplo, como en presencia de alguien, se dice при мне, при мне. Por ejemplo, decir algo cuando yo estoy al lado y tú no tienes vergüenza de decirlo cuando yo estoy al lado. ¿Sí? Читать при свете o говорить при мне. Sí, como en la presencia más. При свете significa que la luz está encendida y pues yo estoy leyendo, sí, estoy leyendo eso. A ver, читать при свете. При свете. Y acá, al final, les he preparado una lista también para practicar, una lista de ejemplos, como ya vimos, что y кто, cómo cambia что y cómo cambia кто. Что cambia a о чем, o como les dije, о чем, y a ком significa en quién, de quién, ¿sí? Ком, чем. Por favor, aunque eso no haga mucho sentido para ti al principio, intenta al menos como en el colegio aprenderlo de memoria y tener estas palabras presentes en tu mente, porque no es solo de qué, sí, no es
nada, porque una vez quieras decir, estoy pensando en algo, y para decir algo, lo que hacemos es agregar a nuestro to al final. Entonces, si digo что-то, ya significa algo, no qué. Что-то significa algo. Y si quiero decir, pienso en algo, estoy pensando en algo, ya думаю о чем-то. Entonces, tomo la forma del caso preposicional y le agrego to al final. О чем-то. Por eso, por favor, aprende estas formas también. ¿Qué sucede si lo usas mal? ¿Qué sucede es que si dices я думаю о что-то en vez de я думаю о чем-то? ¿Sí? Lo que nos pasa es que en ruso los casos lo es todo. En ruso hay dos cosas importantes. A la hora de aprender tienes que poner mucha atención a los casos y a las formas de verbos, porque tenemos muchos prefijos, muchas formas de verbos que para nosotros son muy diferentes. ¿Sí? Con un prefijo, cambiando el prefijo, cambias el significado de verbo, como venir o irse. ¿Ya? Así pasa en ruso. Pero si hablo de los casos y tú pues lo usas mal, a veces suena normal, ¿ok? A veces se entiende, ¿sí? A veces se entiende y como si uno es un poco internacional y más o menos sabe cómo tú lo dirías en inglés o castellano, pues se entiende, pero en la mayoría de los casos es que puede ser ofensivo aún. Y te doy un ejemplo que hizo uno de mis alumnos, obviamente no estaba enfadada con él, pero le expliqué que no sonaba bien, porque por ejemplo me dijo, yo te pagaré, me dijo. Yo te pagaré. Y cuando usas verbos como, ¿cómo dices? Yo te pagaré, yo le pagaré a usted, ¿verdad? Tú dices le. ¿Por qué? Porque es el tipo de situaciones que en ruso se llaman casos que requieren cierta forma, ¿sí? Y en el dativo se llama porque le das algo a alguien, le es dativo. Y pagarle se dice porque este alguien recibe algo de ti físicamente. Por eso se dice pedirle ayuda, preguntarle, ¿sí? Enviarle un mensaje. Esa es la lógica. Es la misma en ruso, aprovechalo. Entonces, cuando dices pagarle a alguien, pagarle a Katia, se usa dativo, pero él, justo, no sé si con este verbo, pero era algo así. Me escribió como con el acusativo, como si yo fuese el objeto directo, como si pagaba por mí o pagaba como me compraba, algo así, sonó como muy feo. Sí, o algo dijo como ya тебя заплачу, sí, y, y como que un verbo, si lo cambias un poco, si por ejemplo quieres decir yo quiero decirte algo, también usas el dativo, pero una vez, por ejemplo, usas я хочу тебя, eso va a sonar ya muy, no lo digas, sí, a una persona que, tu profesor o alguien que no quiere escuchar, que eso ya significa como te deseo, ¿entiendes? Entonces, con este tipo de errores, uno puede de verdad decir algo ofensivo aún, porque depende luego de la otra persona cómo se lo toma. Y si, bueno, si como, no sé, es tu amigo o amiga, ya que un amigo tampoco lo puede, o sea, puede entenderlo mal, ¿ya? Y si pasa eso, no queremos que pase, y ya, no queremos que pase, y al menos con los verbos así de, como de doble significado, que es un poco parecido, ¿no? Castellano y ruso, igual dices, pues, bueno, si pagas por algo, pues, заплатить за что-то será en ruso. Si compras a alguien, o sea, no se dice así, ya dices comprar algo, ¿sí? Y va a ser como objeto directo ya. Entonces, este tipo de diferencias, sutilezas, siempre las explico en mis cursos cerrados, en mi curso cerrado, en los módulos, como aparte de darles normalmente la forma normal, también le digo qué es lo que no hay que decir, ¿sí? Y como tenemos
Sí, como tenemos 26 módulos en el curso, entonces cada módulo pues habla de una situación concreta, por ejemplo, como vas a un restaurante y como hace una hora les expliqué no pedir zapatos en vez de verduras, sí, y con los casos va a ser lo mismo, como, no sé, con el verbo ayudar igual tienes que utilizar el dativo, decir ayúdenme, помогите мне, ¿sí? Am, el dativo sería le, sí, мне. Bueno, sí, ahora no hablo del dativo. Aquí, pues, solo les explico la lógica un poco. Sí, y por eso es muy importante siempre chequear si lo has escrito bien. Aún mis alumnos también hacen este tipo de faltas y en vida real. Y como que, por ejemplo, yo le dije, se dice con dativo, ¿da? Pero por algo, o sea, de repente dicen y yo en vez de ye. Yo le dije, sí, tendría que ser я сказал ей, con dos y, ей. Pero el verbo preguntar, ¿cómo se dice en castellano? Preguntarla, preguntarlo. Pues al menos he escuchado dos versiones y preguntarle también existe, pero aquí ahí dudamos. Ya ustedes me dicen cómo se dice en castellano. En ruso, el verbo preguntar, спрашивать o pedir ayuda, просить, se usa con el acusativo. Entonces, скажи мне, pero спроси меня. Si quieren, se lo escribo también en el grupo de Telegram, ¿ya? Sí, меня, мне. Estas dos palabras tienen que sonar diferente. Aquí, los ejemplos del caso preposicional. También es muy importante saber que pensar en mí, saber de mí, va a ser обо мне. Aquí ha cambiado la preposición. Y en teoría es solo para que suene mejor, ¿sí? Mira, ¿cuál es la lógica? La preposición o es la preposición o. Luego, si tienes una palabra como atel. Atel se empieza con O, con una vocal, ¿sí? Y cuando dices O, atele, es doble O, entonces suena mal. Entonces, como en francés, por ejemplo, le agregamos una consonante para que suene mejor. Y así es como la preposición O se vuelve la preposición ob, dos letras, ob, ¿sí? Ob, ob. ¿Y por qué aquí tenemos obo? ¿Alguien sabe? Preguntarle no existe, es preguntarle en este caso. Bueno, entonces justo este verbo es diferente en ruso y castellano, porque en ruso preguntar sería acusativo. ¿Sí? Preguntar es porque no le das nada a esta persona. En este caso, dativo no es lógico. Es o sea, preguntas de ella. ¿Sí? Claro, bueno. Обо мне aparece Lela, muy bien, sí, muy gracias. Una vocal más aparece porque tenemos dos consonantes al principio de la palabra. Y entonces los rusos pensaron, hoy, como que muchas consonantes, igual amamos las consonantes, a veces tenemos cuatro enseguida, pero bueno, que no tanto, ¿no? Para tampoco complicarnos la vida. Y entonces, obo aparece o, una o más, justo en este caso, o, bueno, para todos, por ejemplo, si digo de todos o en todos, va a ser обо всех, también obo. Entonces, Elena completamente tiene la razón acá que dos consonantes, ¿sí? Nos dicen que tenemos que agregar una vocal más, ¿no? Para dividir ob y мне, обо мне. Así suena, обо мне. Luego, a тебе, aquí está todo normal, si el resto estará normal. Una consonante al principio, no hay vocales, a тебе, о нем, de él. Estas formas, о нем, о ней, son raras de este caso, hay que aprenderlas. Sí, о них creo también. A нас, normal, ya lo tuvimos. A нас, a вас, ¿sí? A вас. A них. Y otra vez, todos los ejemplos, todas las veces pronuncio O como A. ¿Sí? Digo о нем, a тебе, a нас, porque no tiene el acento.
Y también puse el ejemplo de ETA, que es también muy común, ¿no? Este ejemplo, ETA, pensar en esto, ¿sí? Pensar en algo. Abetam. Aquí justo tenemos una vocal en eto. Eto significa esto, muy conveniente, ¿no? En ruso. Sí, y abetam será porque, pues, tenemos dos vocales enseguida. Abetam lo dividimos con la letra B. Abetam, abetam. Pero también empiezas con A, ¿sí? Porque ETA va a tener... oye, me he perdido comentarios nuevos. Abetam va a ser... Oye, ¿por qué he perdido tantos comentarios? Sí. Abetam. Así suena. Abetam. Eso es. Entonces, hay como ciertos tipos de situaciones. Oye, no les he mostrado algo muy importante. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, no está acá. A ver. ¿Cómo hago? Me espera un segundo, porque es importante. He preparado 3 funciones de este caso. Me gustaría compartirlo también. No, ¿a dónde está? No lo he guardado. Espera. Sí, parece que no lo he guardado. No, sí, aquí está. Tiene que estar. Espérenme un segundo, no se vayan. A ver, Zagruski. Hoy, ¿sí o no? Acá estamos. Bueno, si no lo digo solamente en voz alta y nada más, pero lo voy a intentar encontrar. Sí, se me olvidó enviarlo. Bueno, igual lo digo así porque si no voy a perder mucho tiempo. Las funciones, ¿sí? Las funciones de esta preposición, igual comparto los materiales, no lo he hecho a propósito, comparto los materiales en el grupo de Telegram Ruso con Katia, así que ahí sí que lo envío. ¿Sí? Miren, 3 funciones del caso preposicional al final. Samuel, no te contesté. Читать присонце con y al final no se dice tanto. При свете y при ком-то, cuando alguien está. 3 funciones de este caso son, primero, el objeto. Normalmente objeto, cuando hablamos de objeto directo, decimos acusativo, como verla, esperarla, pero aquí es sobre algo. Se usa con, pues, no solo con los verbos. Mira, el ejemplo que tengo acá, que lo comparto luego en Telegram, es Книга о любви, el libro sobre amor, un libro de amor. A любви. ¿Sí? Entonces, como es el objeto, pero no es directo. No es que yo tomo el libro, ¿sí? O yo te espero a ti. Aquí es sobre algo. La segunda función es la descripción, como небо в облаках. Lo intento explicar. Небо в облаках significa que todo el cielo está cubierto de las nubes. Y es como si literalmente lo traducimos, significa que el cielo está en las nubes, dentro de las nubes, pero quiere decir que está todo cubierto de las nubes. Y otra vez aquí tenemos de hecho una forma en plural, que no hablé de plural, небо в облаках, облака, la forma aj va a ser la terminación plural de los sustantivos en este caso. Y la última es circunstancias, y eso ya había mencionado en esta clase, el de cuándo y dónde, ¿sí? ¿Dónde estás? Aquí justo es el ejemplo, отдыхать в Греции. Recuerda que todos los países que se acaban con i ya, en el caso dativo y preposicional, se cambia a i, doble i. Entonces, жить в России, vivir en Rusia, ¿sí? Жить в России. Y aquí Grecia es Grecia, como el barrio en Chile, no en Santiago. Отдыхать в Греции, descansar en Grecia, estar como de vacaciones, ¿sí? Descansar. Отдыхать в Греции, circunstancias, ¿ya? Esto podría ser в Греции, o si hablo del mes, por ejemplo, estuve en Grecia en mayo, va a ser el mismo caso preposicional, yo diré в мае, con y al final, otra vez y al final. Así es.
nada, que como siempre, hay que trabajar mucho los casos, hay que sí, como am, crear este hábito, ¿no? De estar cambiando la terminación y de verdad prestar atención a este tipo de situaciones, porque para nosotros es como nuestra, no sé, está en la sangre, ¿ya? Los casos es lo más necesario del idioma, si lo más básico es muy importante. Y justo el caso preposicional es bastante lógico, tiene menos preposiciones que el caso genitivo, por ejemplo, aunque se llame así, preposicional. Y también la terminación "ye" ayuda mucho, ¿no? Porque, claro, es bastante fácil "ye, ye, ye". Bueno, "Grecia" es una excepción, "Grecji", porque tiene 2 vocales, pero el resto, "в облаке", "в доме", "в тебе", "во мне", "ye" al final. El Telegram, si alguien no está, el enlace aparece en varias partes, como en la descripción de perfil de Katia Turú. Puedes buscar Ruso con Katia, es un grupo, ¿sí? Con el corazoncito. Am, de hecho, de la cursiva al final hablaré en una semana o en unas semanas porque hoy no he podido, bueno, tenía que seguir el plan, ¿ya? Sí, claro, y siempre empezamos desde el nivel cero, cero, cero absoluto, sí, explico las cosas básicas, luego vamos avanzando, avanzando rápido, normalmente es el objetivo. Y voy a ver las preguntas una vez más, sí, por favor. A ver si también puede poner ahí un ejercicio, ¿no? Para que practiquen las terminaciones. Um, los lives los lives empiezan a las 9 de la mañana de Chile. Mañana nos vemos otra vez. Sí, te digo ahorita los temas. Am, a ver, mañana es el 13, ¿sí? En la primera hora hablo, ¿para qué comprar un curso si veo tus vídeos gratuitos? Es para todos ustedes, ¿no, chicos? ¿Para qué comprar un curso? Y en la segunda hora dominamos las vocales rusas, la pronunciación, chicos. Ahí sí, cómo se escribe, cómo se pronuncia. Voy a preparar los ejemplos útiles como siempre. Hubo una pregunta más por acá y me voy yendo. Me gustó mucho la página de Cuentos Cortos en Ruso que compartió en Telegram. Ahí están los audios y los textos para practicar. Es muy útil, en verdad. Muchas gracias. Y de nada, para eso estoy. Mañana nos vemos a la misma hora. Gracias por estar. Recuerda que, bueno, si te gustó, siempre será muy agradecido si lo podrías compartir con tus amigos, ya para que también puedan verlo, practicar. Y bueno, nuestro grupo también es gratuito. Uno de los móviles se murió. Bueno, que el grupo de Telegram es gratuito, Ruso con Katia, te enviaré materiales exclusivos ahí, si todo lo que estoy compartiendo acá lo comparto ahí, y también ahí te aviso cuando esté en vivo, por eso la pregunta es cuándo, pues mejor estar en el chat para verlo, para que no pierdas ni una clase, ¿sí? Ingresa a rusoconkatia.com/telegram si no lo encuentras, y te veo en el próximo vídeo. Всем спасибо, пока-пока.